Hola, ¿cómo están? Nuevo capítulo de Foráneo. Bienvenidos. Hoy voy a hablar de mi máximo ídolo de la vida. No es Mike Patton, no es Sinatra, no es Freddie Mercury. Ídolo de la vida, de la música, mi papá. Una persona que no solo me inculcó la pasión por la música, el gusto por los vinilos, por la colección, sino también que grabó un vinilo. Así que eso lo voy a contar en un ratito más. Nos vemos. Tal como les anticipé, hoy voy a hablar de mi papá, no desde el punto de vista sentimental, que obviamente es relevante, sino de la música, de lo que nos convoca, de lo que se trata este canal. Mi papá, o sea, el 100% de mi amor por la música es gracias a él. Desde chiquitito, desde pequeño, me levantaba escuchando los vinilos los fines de semana. Empezaba a sonar Bert Kaempfert, Elvis Presley, Neil Sedaka, Polanca, que le encantaba. Y de ahí yo creo que partió un poco el gusto por la música, por ese tipo de canciones en los 60, que tal vez no era muy arriesgada, no era tan compleja, pero era súper alegre, muy bonita, que a mí me llena bastante. Obviamente con el tiempo fue aprendiendo, conociendo otros estilos de música. Imagínense que, claro, Mike Patton es totalmente distinto, pero hay unas conexiones con el Mondokane, que es música también de los 50, 60. Entonces siempre está orbitando ese tipo de música en mi cabeza y en mis discos. Incluso si yo hago un catastro de vinilos, diría que un 40% es de música bajo los 70. Entonces, sí, fue pilar fundamental esa herencia musical. Y claro, creo que en algún momento le mostré algunos vinilos que escuchaba cuando pequeño, pero mi primer gran ídolo musical fue Buddy Holly. Y recuerdo que cuando chico también vi la película autobiográfica de Buddy Holly, que la encontré increíble. Entonces, Buddy Holly se va a repetir cuando empiezo a hablar un poco de mi historia, de mi gusto. Debe ser una de las figuras fundamentales de esa época. Bueno, también Bobby B. El nombre Bobby se repite mucho en la... Está Bobby B, Bobby Vinton, Bobby Darin, Bobby Solo, otro gran artista de los 60, y obviamente el gran Elvis, no lo puedo dejar atrás. Pero como parte un poco la historia, porque este capítulo se va a centrar en mi papá. Mi papá de chico coleccionaba vinilos, sobre todo formatos estos de 45. Todavía está la colección ahí en mi casa, en la 8ª región. Y acá tengo algunos discos que es para hablar un poquito de cómo nació o cómo llegó él a grabar un disco. Y aquí empieza la parte entretenida, porque hay una figura icónica de la música chilena y mi papá cantó con ella. Se trata de Cecilia. Bueno, mi papá fue integrante del grupo Los de Tomé. Hay mucha historia, incluso ustedes pueden buscar que decía, muchos le otorgan el grupo a Cecilia. Obviamente ella es la figura inconmensurable de la música chilena, pero si hablamos, nos remontamos a esa época, Los de Tomé fue un trío de 3 hermanos, los hermanos González, mi tía Ruth, mi tío Edgardo y mi papá Ricardo. Y ellos comenzaron el grupo Los de Tomé. Y luego se integró Cecilia. Obviamente la voz de Cecilia espectacular, que marcaba como un estilo distinto. Y con ellos grabaron
un disco que lo tengo, para mí una reliquia, Muchacha Triste y Solitaria, que también le voy a ir poniendo unos extractos para que ustedes lo conozcan. Vivo abandonada, vivo sin ti, pues nunca he tenido suerte en el amor. Sí, sola estoy triste por tu amor. Por tu amor. Mi vida está sola. Entonces acá están los de Tomé, Muchacha Triste y Solitaria, que es en esa época, la música de los 60, la mayoría de los artistas, por no decirlo todos, cantaban covers de temas, diría que el 99,9% de Estados Unidos, de Norteamérica, y este tema de Muchacha Triste y Solitaria, la versión original se llama Danny de Cliff Richard. My name should be trouble. My name should be war. For trouble and heartache are all that I know. But Danny, oh yeah, Danny is my name. Oh yeah. De los músicos favoritos de mi papá. Entonces ahí estaba la selección de ellos, casi siempre de elegir qué canciones tocar, y obviamente el single de ese disco es Muchacha Triste y Solitaria, y al reverso tenía No Apuestes Cariño, que también es un tema en inglés, Don't Bet Money Honey, de Linda Scott. Entonces aquí se los Tomé con Jesse Miller y su orquesta. Así que una reliquia. Tengo otras versiones, hay otras también discos en la octava región, y tuve un viaje hace poco, entonces dije, voy a hacer un capítulo especial de mi papá y hablar un poco de su gusto, de que grabó un vinilo, que de verdad me enorgullece bastante. Y obviamente acá están algunos discos de Cecilia que también son reliquias. Es súper difícil encontrar discos originales de esa época de Cecilia, así que tengo la suerte de tener este Volverás y Vaya con un amigo de Cecilia. Y creo que este es una reliquia, porque creo que lo busqué en Discogs por si alguien lo tenía y hasta el momento no me aparece, pero yo creo que esta es una de las grandes reliquias que tengo, que es el disco este de Cecilia, que es Gracias a la Vida, de el cover de Violeta Parra y Vengo Vengo. Y aparte está dedicado a mi papá, Ricardo, con mucha admiración y cariño para ti y los de Tomé, Cecilia. Así que también es una reliquia. Obviamente esto lo guardaba muy bien mi papá, que tenía su pequeña colección de, no tan pequeña, sino tenía muchos discos de 45, tenía long play, tenía los discos de 12 pulgadas, tenía una buena colección, pero a él lo que más le gustaba eran los discos de 45. Así que ahí le voy a estar mostrando un poco las canciones, fotografías de la época de mi papá. También cantó y tocó con un grupo que se llama Los Truenos, que eran agrupaciones que obviamente hacían cover de Shadows, de Drifters y varias bandas de los años 50 y 60. Grupo donde, no sé, amenizaban las fiestas. Era como muy entretenido. Así que ahí también le estoy mostrando algunas fotografías de él. Mi papá tocaba bajo, pero lo que más le gustaba era cantar, disfrutar de la música. Y claro, en algún momento yo le pregunté, le dije, papá, ¿por qué no siguieron con Cecilia? ¿Por qué no siguieron cantando? Y estaba investigando hace poco, porque hay distintas versiones.
Obviamente, si uno va a buscar por Cecilia, dice que ella hizo el grupo, pero no fue así. O sea, partió el grupo con un trío, que eran los hermanos González, los de Tomé, después se unió Cecilia. El asunto es que mi abuelo no quiso que mi papá y mis tíos continuaran como o fuesen cantantes. Creo que le habían ofrecido irse a México. Ellos eran muy pequeños, partieron esta banda, imagínense. A los 14, mi tía Ruth tenía 14, mi papá tenía 16 y mi tío Gardo tenía 17. Entonces eran muy pequeños, eran niños que están jugando un poco a cantar, pero de manera súper profesional, que incluso grabaron discos. Creo que tienen alrededor de 5 o 6 vinilos estos singles con canciones. Pero mi abuelo no quiso, obviamente era como muy peligroso, niño, y al final por eso Cecilia termina saliendo de los de Tomé, se une a otro grupo y después comienza obviamente su carrera meteórica. Y bueno, todos sabemos lo que es Cecilia para Chile. Debe ser una de las figuras más importantes. Yo creo que está entre las primera, segunda, yo creo que la primera es Violeta y la segunda es Cecilia. Así que eso era contarle un poco de mi papá, que no fuese un video lacrimógeno, no quiero hablar. Mi papá ya no está conmigo, pero lo recuerdo de esta forma, con la música. Yo creo que en parte estoy haciendo este canal un poco por él, que le apasionaba. Me hubiese encantado haberlo tenido a mi lado hablando un poco de la música que le gustaba, de los músicos modernos, que incluso yo le mostraba a Mike Patton y a él le encantaba. Tenía versiones de temas antiguos, compartíamos mucho, hablábamos. Incluso hay un artista que era de los 60, que con mi hermana, con la Sole, escuchábamos mucho, porque había un cover era el tema A Troubled Night de la Cyndi Lauper, pero el tema original es de Roy Orbison. Roy Orbison es un tremendo artista de los 60, que era Elvis, lo admiraba mucho. Roy Orbison fue parte también de esta super banda con George Harrison, con Bob Dylan. Y el tema es que a nosotros nos gustó primero, y ese artista, Roy Orbison, se terminó transformando en el ídolo máximo de mi papá. Se empezó a coleccionar vinilos del DVD. Yo le regalaba, recuerdo una colección que era una polera con un vinilo. Lo usaba siempre, le encantaba. Entonces compartíamos mucho. Yo le entregaba como algunos nombres de artistas, compartíamos juntos. Recuerdo que en algún momento él también vino acá a Santiago, íbamos al Persa. No, le encantaba. O sea, compartir el gusto o la pasión por la música, yo creo que es algo fundamental. Todo lo que escucho o algo que tenga que ver con eso me une a mi papá siempre. O sea, la música es la forma más hermosa, yo creo, que existe de conectarse con personas, con extrañar a alguien. No me estoy espero no latearlo mucho pero quiero que entiendan un poquito cómo es esta relación de la música. Claro, porque alguno colecciona tal vez por el gusto de coleccionar, por tener cosas, otros por, no sé, le gustan distintas bandas. Yo partí un poquito por el gusto de que me encanta la música, de todos los estilos. No me encasillo en algo, y si a alguien le gusta el reggaetón, feliz que le gusta el reggaetón. Yo no colecciono, pero me encanta que a alguien le apasione la música, independiente de qué estilo sea. Encuentro que está súper bien. Así que eso, ahí les voy a ir compartiendo imágenes de los de Tomé, las canciones, la versión también, cuál es la original. Así que eso. Muchas gracias por escucharme.
Saludos a todos los suscriptores. Hay unos amigos de Uruguay que me escribieron también. Así que me encanta porque me comparten datos. Un amigo de Uruguay decía, oye, ¿sabes? Fui a Santiago, fui a Chile hace un tiempo, en octubre, y fui a Talca y encontré una tienda que estaba en un edificio que era como temas de oftalmología o de dentista, en un segundo piso. Entonces esos datos también son entretenidos y no, feliz de que me compartan su experiencia. Si necesitan datos, por favor, ahí le estaré respondiendo, escribiendo. Así que muchas gracias por seguirme, por suscribirse. Ya estamos casi llegando a los 80, así que no, feliz, súper contento. Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo. Tal vez el próximo video les muestro los últimos discos que he comprado. Tengo algunos CD, algunos vinilos, pero quise hacer otro capítulo que es muy importante para mí, que es un poco de cómo nace este gusto, esta pasión por la música y por coleccionar y tener vinilos. Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao.